La subasta ejidal trimestral del pueblo se hizo el último sábado del mes de marzo en el patio de adobe de la oficina del comisariado, en la cabecera municipal a las 9 de la mañana en punto, como se hace desde que se levantó el ejido en el 47 sobre las tierras del antiguo casco de la hacienda. Yo llegué a las 8:15. Llevaba en la mano un pequeño paquete envuelto en mi pañoleta de algodón crudo, con 412 pesos exactos en monedas y billetes pequeños. Los 400 pesos para la postura inicial sobre los derechos de uso ejidal del establo abandonado del casco de la hacienda y los 12 restantes para los honorarios del acta del comisariado y la copia certificada del título de derecho de uso. Mi hijo Mateo, de 6 años, iba a mi lado en su pequeña camisa de manta cruda blanca, con el bordado de punto de cruz que su abuela le había hecho para la primera comunión del año pasado, y su pantalón de algodón teñido en azul índigo natural a la rodilla, y sus guaraches pequeños de cuero curtido a mano, y su pequeño sombrero de palma de ala mediana en la mano. Yo tenía 26 años. Yo era madre soltera del pueblo desde el verano de mis 20 años, cuando el padre de Mateo, un peón forastero de paso por el rancho del Valle Bajo en la cosecha del verano del 2010, había seguido su camino al norte una semana antes del nacimiento de Mateo y no había vuelto al pueblo en los 6 años que han pasado. Yo trabajaba la temporada de las cosechas como cosechera en el rancho del Valle Bajo y la temporada del invierno como costurera en la cabecera municipal, y los fines de semana del año entero como ayudante de la abuela del pueblo en el oficio de partera y curandera del pueblo del Valle Bajo. Yo era hija única de una familia mestiza yaquimayo de la sierra. Yo había trabajado 6 años en el campo y en la cocina del pueblo y en las casas del Valle Bajo para juntar los 412 pesos. Yo sabía exactamente lo que iba a hacer con el establo abandonado del casco si el comisariado aceptaba mi postura. Quiero dejar dicho aquí, claramente, por qué yo quería ese establo. El establo abandonado del casco de la hacienda era una sala rectangular de adobe de 3 pies de espesor, con una pesebrera larga de mezquite recio contra el muro norte, con 6 carriles de caballeriza, un pesebre largo de mezquite recio contra el muro sur, y un pequeño bebedero de cantera labrada en el muro este, alimentado por una tubería de barro cocido del manantial del patio del casco. Mi tatarabuelo, Bernabé Ulloa Soltero, había sido el mayordomo del casco entre el 82 del siglo pasado y el verano del 10. Él había nacido en 1862, hijo de un soldado mestizo de la frontera y una mujer yaqui de las márgenes del Valle del Yaqui. Él había aprendido el oficio de la administración de la pastura serrana y del manejo del ganado mayor del casco, con su propio padre y con el viejo administrador colonial del casco, entre los 8 y los 22 años de edad. Él había sido nombrado mayordomo a los 22 años en el 84. Él había recibido del último administrador colonial del casco, un hombre tan mezquino que había sido el único patrón de la sierra que sus criados llamaban por mote y no por nombre. El permiso de pastorear su propio rebaño chico de cabras y ovejas en las 24 hectáreas de pastura del casco entre el 82 y el 08, a cambio del trabajo de mayordomía, en un pequeño contrato verbal sellado por el último administrador con un apretón de manos en el patio del casco en la primavera del 82. Mi tatarabuelo había trabajado el contrato verbal con honor durante 26 años. En el verano del 05, 3 años antes de la Revolución, el último administrador colonial había decidido formalizar el contrato verbal en una escritura federal de propiedad agraria, del Registro Federal de Propiedad Agraria
de 1908, en pleno reconocimiento del trabajo de mi tatarabuelo y en pleno reconocimiento del derecho de mi tatarabuelo a las 24 hectáreas de pastura del casco. La escritura federal original de propiedad de 1908 había sido sellada por el Registro Federal de Propiedad Agraria, con un sello de cera roja en el margen inferior derecho, el 7 de diciembre de 1908. Había sido firmada en tinta de fuente negra en el margen inferior derecho por mi tatarabuelo, en su propia mano cuidadosa y firme de 42 años. Había sido contrasignada por el último administrador colonial del casco. Había sido contrasignada por un oficial federal del Registro Federal de Propiedad Agraria del Distrito de Sonora. Había sido recordada en el Registro Federal de Propiedad Agraria, con un sello federal de Propiedad Agraria en el margen superior izquierdo, el 8 de diciembre de 1908. Había estado en el baúl pequeño de mezquite recio que mi tatarabuelo había guardado en el nicho hueco del muro este del establo, detrás de la pesebrera, sellado con una piedra labrada de cantera color gris rosado, desde la madrugada del 11 de agosto de 1910, 2 horas antes de la llegada de las tropas federales al portón del casco. Mi tatarabuelo había sido ejecutado por las tropas federales en el patio del casco a las 5:20 de la madrugada del 11 de agosto de 1910, junto con 3 peones del casco, en represalia por haber refugiado en el patio de la cocina del casco la noche anterior a un pequeño grupo de combatientes que se había levantado en armas en el primer rumor de la revolución. Mi tatarabuela, María Concepción Ulloa Ortega, había sellado el nicho del establo 2 horas antes con la piedra labrada de cantera color gris rosado, exactamente al mismo tiempo que selló el otro nicho de la cocina del casco, con la olla de plata prerevolución y el grimorio herbolario que han pertenecido a nuestra familia desde 1910. Después, había salido del casco a las 5 de la mañana del 11 de agosto y había caminado 18 leguas por la sierra hasta el rancho de su hermana en la Sierra Alta. La escritura federal original de propiedad de 1908 había estado en el baúl de mezquite del nicho del establo durante los 116 años, 9 meses y 3 días entre la madrugada del 11 de agosto de 1910 y la mañana del último sábado del mes de marzo del año en que escribo este relato. Mi abuela me había hablado del establo del casco, en el verano de mis 9 años, en el patio de adobe de su pequeña casa de adobe en la Sierra Alta, en una tarde clara y dorada de agosto, mientras pelábamos juntas un cubo de habas verdes para la sopa de la cena. Ella me había dicho, en su voz baja y cuidadosa, que mi tatarabuela había sellado un nicho en el muro este del establo del casco, antes de huir el 11 de agosto. Ella no me había dicho lo que estaba en el nicho. Ella había muerto 4 años después, en el verano de mis 13 años, sin haberme dicho lo que estaba en el nicho. Yo había guardado la sola frase de mi abuela durante 17 años. Yo había leído el aviso público de la subasta ejidal trimestral en la pizarra de avisos públicos del patio de adobe de la oficina del comisariado en la cabecera municipal el primer lunes del trimestre de marzo. Y había leído en el aviso que la subasta del último sábado del trimestre incluía los derechos de uso ejidal sobre el establo abandonado del casco de la hacienda, en el lote ejidal número 14, bloque A, del mapa ejidal del pueblo del Valle Bajo, sobre la postura inicial de 400 pesos en moneda federal mexicana. Yo había caminado las 2 leguas de regreso al pueblo del Valle Bajo, en el atardecer claro y dorado de la Sierra de Marzo, con la decisión ya tomada antes de llegar al primer recodo del camino. Yo había hecho la postura escrita en mano propia en el patio de adobe de la oficina del comisariado el segundo viernes del trimestre,
en una hoja de papel pautado de cuaderno de oficio, con mi nombre completo, mi domicilio, mi situación de madre soltera, la postura inicial de 400 pesos y mi firma cuidadosa de mi mano de cosechera y costurera y ayudante de partera del pueblo. El comisariado del ejido, Don Tobías Pendergrass Vance, comisariado desde el año 87 del siglo pasado, 64 años, mestizo del Valle Bajo, hombre íntegro de la sierra que mi tía abuela había considerado el único hombre completamente honesto de la cabecera municipal. Había recibido la postura, la había sellado con el sello de tinta morada del comisariado en la esquina superior derecha. Había anotado el folio en el libro de actas del comisariado y me había mirado por encima del libro de actas con la mirada cuidadosa de un hombre que había conocido a mi tatarabuela en el sueño de su propia abuela, y me había dicho, en la voz baja y firme con la que un comisariado del ejido habla con la única hija de la única bisnieta de récord del último mayordomo del casco, que él esperaba que la postura no tuviera competencia. La subasta del último sábado del trimestre no tuvo competencia. Yo entregué los 412 pesos exactos en monedas y billetes pequeños al comisariado a las 9:23 de la mañana del último sábado del trimestre, en el patio de adobe de la oficina del comisariado, en presencia de los 7 miembros del Consejo de Vigilancia del Ejido. El comisariado me adjudicó los derechos de uso ejidal sobre el establo abandonado del casco de la hacienda, en el lote ejidal número 14, bloque A, del mapa ejidal del pueblo del Valle Bajo, a mi nombre y al nombre de mi hijo Mateo Ulloa Soltero, por la herencia ejidal de los 6 años, a las 9:29 de la mañana del último sábado del trimestre. El comisariado me entregó el título limpio de Derecho de Uso Ejidal con el sello de tinta morada del comisariado y la firma cuidadosa de Don Tobías Pendergrass Vance al pie. Lo doblé. Lo guardé en el bolsillo interior de mi rebozo de lana tejida color pardo tierra. Salí del patio de adobe a las 9:34 de la mañana. Caminé las 2 leguas de regreso al pueblo del Valle bajo el sol claro y dorado de la Sierra de Marzo, con Mateo a mi lado. Mi madre y la abuela del pueblo y yo subimos al casco de la hacienda al día siguiente, domingo, a las 5:30 de la mañana, con 2 lámparas de petróleo encendidas, un cubo de cal apagada, una cubeta de agua de la fuente del pueblo, una palanca de fierro forjado a mano, una pequeña pala de mano, un cincel de fierro forjado a mano, un mazo de madera de mezquite, 2 rebozos de lana extra, mi cuaderno de oficio y la pequeña hoja doblada de papel amarillento que mi abuela me había dado en mi cumpleaños número 15. Llegamos al portón ejidal del casco a las 6:15. Mateo estaba con nosotras. Abrí el candado nuevo de fierro con la llave de fierro nueva que el comisariado me había entregado el sábado en el patio de adobe junto con el título. Cruzamos el patio de adobe del casco. Cruzamos el patio interior del casco. Cruzamos la puerta de mezquite recio doble del muro sur del establo abandonado del casco a las 6:30 en punto. Adentro del establo, insertar bloque del establo, había un caballo. Un viejo caballo bayo de unos 22 años, de pelo bayo desteñido y crines blancas y grises, parado tranquilamente en el carril central de la pesebrera del muro norte, con la cabeza apoyada en el riel superior del carril. Sus ojos profundos color café oscuro nos miraron sin alarma. Sus orejas se movieron una vez, lentamente, hacia mí. Su cola se movió una vez, lentamente. Yo me detuve a 3 pasos de la puerta del establo. Mateo se detuvo a mi lado. Mi madre y la abuela del pueblo se detuvieron a mi espalda. La abuela del pueblo dijo, en la voz baja y firme con la que ella habla con todos los animales de la sierra,
en clara y cuidadosa lengua mestiza yaquimayo de la Sierra Alta, que el viejo caballo había estado viviendo solo en el establo del casco durante muchos años, que se había alimentado de la pastura silvestre del patio del casco, que había bebido del bebedero de cantera labrada del muro este, alimentado por la tubería de barro cocido del manantial del patio, y que él era un buen viejo caballo, y que él era nuestro. Yo crucé los 3 pasos al carril central de la pesebrera. Yo pasé mi mano abierta lentamente por la línea del cuello del viejo caballo bayo. Su pelo era suave y cálido. Yo sentí en la palma de mi mano el aire y tierra y mezquite y cuero curtido de 100 años del establo del casco en el cuello del viejo caballo. Yo me apoyé contra el cuello del viejo caballo durante 1/4 de hora cuidadoso. Mateo se acercó a mi lado y pasó su pequeña mano abierta lentamente por la nariz del viejo caballo. El viejo caballo bajó la cabeza. Mateo le dio una pequeña hoja seca de chía silvestre del bolsillo de su pantalón. El viejo caballo la comió de la mano de Mateo en una sola masticada cuidadosa. La abuela del pueblo cruzó el establo hasta la pesebrera del muro este. Pasó la mano abierta por el muro de adobe encalado de 3 pies de espesor, justo detrás de la pesebrera. Se detuvo a unos 4 pies del piso. Tocó con la palma abierta una sección del muro del tamaño de una piedra labrada. Me miró. No dijo nada. Yo crucé el establo hasta su lado. Pasé yo también la mano abierta por la sección del muro. La sección del muro respondía hueco bajo la palma abierta. Un sonido seco, distinto. Un sonido de aire detrás del adobe. La piedra labrada de cantera color gris rosado estaba sellada con un mortero de adobe y cal, de un siglo de aislamiento. Yo me arrodillé al pie del muro. Mi madre me alcanzó la pequeña pala de mano y el cincel de fierro forjado a mano y el mazo de madera de mezquite. Yo trabajé el mortero en silencio durante 1 hora y cuarto, con cuidado, sin dañar el adobe original del muro, cincelando el mortero perimetral de la piedra labrada en una rejilla cuidadosa de cortes de no más de 1/4 de pulgada de profundidad cada uno, hasta que la piedra labrada de cantera se aflojó bajo la mano abierta. La saqué con las 2 manos. Pesaba unos 32 libras. La puse en el piso al pie del muro a mi derecha. Miré dentro del nicho hueco rectangular abierto detrás de la pesebrera. Insertar bloque del nicho. Las paredes interiores del nicho eran del adobe seco y claro de un siglo de aislamiento. En el centro del nicho había un baúl pequeño de mezquite recio, de unos 2 pies de largo y 18 pulgadas de ancho, con 2 asas pequeñas de cuero crudo y un pasador de fierro forjado a mano. Yo lo saqué con las 2 manos. Pesaba unos 26 libras. Lo puse cuidadosamente en el piso de tierra apisonada, en el centro del establo, entre las 4 de nosotras. Mi madre, la abuela del pueblo, Mateo y yo. La abuela del pueblo me alcanzó el pasador de fierro forjado del baúl en su mano cuidadosa. Yo lo abrí. Adentro del baúl, sobre una tela de manta cruda doblada en el fondo, había una sola hoja, yelda y amarilla, de papel hecho a mano de tamaño legal, sellada con un pequeño sello de cera roja del Registro Federal de Propiedad Agraria de 1908, en el margen inferior derecho. Junto a la hoja había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero curtido, a mano color castaño oscuro. Junto al cuaderno había un pequeño bulto envuelto en una tela de manta cruda, con un pequeño escapulario de tela verde oliva, idéntico al que yo llevo al cuello desde los 12 años, un pequeño rosario de cuentas de hueso y madera, y una sola fotografía sepia, tamaño tarjeta de visita, ovalada, de mi tatarabuelo Bernabé Ulloa soltero, a los 42 años de edad,
en su sombrero de palma de ala ancha y su camisa de manta cruda y su chaleco de cuero curtido a mano del mayordomo del casco. Yo desdoblé la hoja yelda y amarilla del papel hecho a mano sobre el baúl en el centro del establo a las 8:10 de la mañana del domingo siguiente. La hoja era una escritura federal de propiedad agraria, del Registro Federal de Propiedad Agraria, de 1908, sellada con el sello de cera roja del Registro Federal en el margen inferior derecho, fechada el 7 de diciembre de 1908, firmada en tinta de fuente negra en el margen inferior derecho por mi tatarabuelo, en su propia mano cuidadosa y firme de 42 años, contrasignada por el último administrador colonial del casco, contrasignada por un oficial federal del Registro Federal de Propiedad Agraria del Distrito de Sonora. La escritura concedía en propiedad federal a mi tatarabuelo, Bernabé Ulloa Soltero, y a sus herederos legales en perpetuidad las 24 hectáreas de pastura del casco, el potrero alto del casco en su totalidad, incluyendo el manantial del patio interior y el corral mayor del muro norte y el establo del muro sur, excluyendo solamente la cocina del casco y la capilla del casco, que estaban reservadas al uso de los criados, sobre la base de los 26 años de mayordomía del casco de mi tatarabuelo, entre el 82 y el 08. La escritura era, por la lengua de su párrafo final, el título federal único y superior sobre las 24 hectáreas de pastura del casco, a partir del 7 de diciembre de 1908, y era un título federal en su forma original. No había sido recordada en el registro municipal del pueblo del Valle Bajo. El cuaderno de cuero curtido junto a ella, cuando lo abrí, era un libro de cuentas del mayordomo del casco, escrito en mano cuidadosa masculina de mi tatarabuelo, entre el 82 y el verano del 10. Con cada movimiento de pastura y cada movimiento de ganado y cada movimiento de cabras y de ovejas y de caballos del rebaño del casco, anotado en clara y limpia caligrafía a tinta marrón roja, con el último apunte fechado el 10 de agosto de 1910, un día antes de su ejecución en el patio del casco. La fotografía sepia era de mi tatarabuelo en el patio del casco, en 1894, a la edad de 32 años. Yo cerré el cuaderno con cuidado. Yo lo apoyé sobre mis rodillas con las dos manos. La abuela del pueblo extendió su mano callosa sobre la cubierta de cuero curtido a mano. Mi madre extendió su mano callosa sobre la mano de la abuela del pueblo. Mateo extendió su pequeña mano cuidadosa sobre la mano de mi madre. Yo extendí mi propia mano callosa sobre las tres. Las cuatro nos quedamos así durante un largo cuarto de hora en silencio, en la banda larga de luz dorada de la mañana, en el establo abandonado del casco de la hacienda, en el patio de adobe del verano del 10 del siglo pasado. Quiero dejar dicho aquí, claramente, lo que pasó en las 2 semanas entre el domingo del nicho y el segundo viernes de abril, cuando presenté la escritura federal original ante la Junta Agraria Estatal en la ciudad capital del estado. La abuela del pueblo, doña Florencia Vin Soltero, subió al casco conmigo cada mañana, entre el lunes después del domingo del nicho y el primer viernes de abril, en una caminata cuidadosa de las 2 leguas desde el pueblo del Valle Bajo a las 5:30 de cada mañana, con una pequeña pañoleta de algodón crudo en la cabeza y su rebozo negro caído sobre los hombros y la cabeza. Me ayudó cada mañana a leer las 42 páginas del libro de cuentas del mayordomo del casco de mi tatarabuelo, escritas en la caligrafía cuidadosa masculina de finales del siglo XIX y principios del XX, en tinta marrón roja sobre papel hecho a mano amarillento, de tamaño cuaderno de cuenta. Mi tatarabuelo, Bernabé Ulloa Soltero,
Había escrito en el libro de cuentas, en cada uno de los 9.428 días, entre el 7 de marzo de 1884 y el 10 de agosto de 1910, un solo apunte cuidadoso del trabajo del rebaño del casco, el número de cabras y de ovejas y de caballos en cada potrero alto y bajo, los partos del día, las muertes del día, los movimientos de pastura, la cantidad de leche de cabra y de oveja entregada al casco y a las cocineras del pueblo, el peso de la lana esquilada en cada esquila de primavera, las cantidades de las cosechas de avena y de cebada, del rebaño en cada cosecha de verano, los precios de venta y de trueque de los borregos sacrificados de cada otoño. Las 42 páginas del libro de cuentas eran un registro completo y cerrado de los 26 años de mayordomía del casco de mi tatarabuelo. La abuela del pueblo y yo leímos el libro de cuentas página por página, en el patio interior del casco al sol claro y dorado, de la mañana de marzo y de los primeros días de abril, sentadas en la pequeña banca de mezquite recio del muro sur del establo, con Mateo a nuestro lado, en su pequeño sombrero de palma de ala mediana, comiendo de un cubo pequeño de tortillas de maíz hechas en mi propia cocina la noche anterior, y un pequeño jarro de leche de cabra y de oveja, del rebaño común del ejido. La abuela del pueblo me enseñó cada palabra y cada cifra del libro de cuentas. Me enseñó la caligrafía cuidadosa masculina de mi tatarabuelo letra por letra. Me enseñó la cuenta cuidadosa de la pastura del casco hectárea por hectárea, fanegada por fanegada, jornal por jornal. Me enseñó los nombres de los caballos del rebaño de monta del casco. Sereno el primero de 1894, Sereno el segundo de 1901, Sereno el tercero de 1906 y Sereno el cuarto, el último potro nacido en el corral mayor del casco, la mañana del 28 de junio de 1908, los 4 serenos directos de mi tatarabuelo. Sereno el cuarto, el viejo bayo del establo, era el último potro de la línea de monta de mi tatarabuelo y el último ser vivo del rebaño del casco que recordaba a mi tatarabuelo en su mano. Tenía 22 años en el verano del año del nicho y 31 en el verano de la escritura de este relato. La abuela del pueblo me enseñó, en una sola tarde clara del segundo viernes de marzo en el patio interior del casco, el patrón cuidadoso del viejo caballo de monta del mayordomo del casco, que mi tatarabuelo había enseñado a su línea de monta a través de 4 generaciones de bayos del casco, el pequeño cambio del peso del cuerpo en la silla de montar para parar en seco al caballo, el pequeño tirón a la izquierda del riendaje para girar a la izquierda, el pequeño tirón a la derecha del riendaje para girar a la derecha, el pequeño golpe del talón izquierdo sobre la cincha para acelerar al trote, el pequeño golpe del talón derecho para acelerar al galope. Sereno conocía los 5 patrones de su línea de monta de 1908. Sereno respondía al pequeño cambio del peso del cuerpo en una silla de montar de cuero curtido a mano de los años 50, de un jinete que sabía pedírselo. Sereno me obedecía a mí en su pesebrera del establo restaurado a partir del segundo lunes de abril del año del nicho, con la misma cuidadosa obediencia silenciosa que había guardado en la pesebrera del establo abandonado por 11 años de soledad. El comisariado ejidal, don Tobías Pendergrass Vance, redactó en mano propia el oficio de presentación a la Junta Agraria Estatal de Sonora durante los 4 días entre el primer lunes de abril y el primer jueves de abril, en su pequeña máquina de escribir mecanográfica de los años 70 del comisariado ejidal, en la oficina del comisariado en la cabecera municipal. El oficio era de 14 páginas,
en tinta limpia, clara, mecanográfica, sobre papel oficial del Comisariado Ejidal, con el sello del ejido del pueblo del Valle, bajo, en la esquina superior izquierda. Las primeras 4 páginas describían cuidadosamente los antecedentes del antiguo casco de la hacienda, la fundación del casco en 1794 por una familia colonial de la cabecera estatal, la administración colonial entre 1794 y la madrugada del 11 de agosto de 1910, la mayordomía del casco de mi tatarabuelo entre 1884 y la madrugada del 11 de agosto de 1910, la ejecución de mi tatarabuelo en el patio del casco a las 5:20 de la madrugada del 11 de agosto de 1910, la huida de mi tatarabuela y de mi bisabuelo niño y de la familia entera de criados a la Sierra Alta esa misma madrugada, la apropiación indebida de las tierras del casco por el último administrador colonial entre 1910 y la nacionalización de las tierras del casco bajo el régimen ejidal del 47. Las siguientes 4 páginas describían cuidadosamente la escritura federal original de propiedad agraria del 7 de diciembre de 1908, el sello federal de cera roja en el margen inferior derecho, la firma de mi tatarabuelo en su mano cuidadosa de 42 años, las contrasignaturas del último administrador colonial y del oficial federal del Registro Federal de Propiedad Agraria del Distrito de Sonora, el reconocimiento federal en perpetuidad a sus herederos legales, la base legal en los 26 años de mayordomía del casco. Las siguientes 4 páginas describían cuidadosamente mi propia herencia legal y natural de las 24 hectáreas de pastura del casco como bisnieta de récord del titular original Bernabé Ulloa Soltero. En clara línea genealógica de 4 generaciones, Bernabé Ulloa Soltero, 1862 a 1910, a su hijo Aureliano Ulloa Ortega, 1894 a 1962, flecha a su hijo Hartwell Ulloa Soltero, 1934 a 2007, flecha a su hija Camila Ulloa Soltero, la protagonista, 1988 a presente, con copias certificadas de las actas de nacimiento y de las actas de defunción de cada generación, adjuntadas en un anexo cuidadoso del oficio. Las últimas 2 páginas describían cuidadosamente mi propio acuerdo limpio con el comisariado ejidal Don Tobías Pendergrass Vance, en presencia oficial del Consejo de Vigilancia del Ejido, el reconocimiento de la titularidad familiar Ulloa Soltero sobre las 24 hectáreas en el registro federal y la conservación del uso productivo común de las mismas en el patrón ejidal del pueblo del Valle Bajo, sobre la condición de un ingreso anual familiar a mi nombre del 4% del Producto Bruto del pastoreo de las 24 hectáreas a partir del primer ciclo productivo siguiente. Yo presenté la escritura federal original de propiedad agraria de 1908 ante la Junta Agraria Estatal de Sonora en la ciudad capital del estado el segundo viernes de abril, con el respaldo escrito en mano propia del comisariado ejidal Don Tobías Pendergrass Vance, con el respaldo escrito en mano propia de la abuela del pueblo doña Florencia Vain Soltero, como anciana mayor de la comunidad ejidal, con el respaldo escrito en mano propia del rector de la pequeña capilla del pueblo del Valle bajo padre Hartwell Pendergrass Marchand, y con la copia certificada del libro de cuentas del mayordomo del casco de mi tatarabuelo de los 26 años de mayordomía. La Junta Agraria Estatal de Sonora aceptó la escritura federal original como título federal único y superior sobre las 24 hectáreas de pastura del casco
a las 11:15 de la mañana del segundo viernes de abril, en la presencia oficial del presidente de la Junta Agraria del Estado y de los 7 miembros del Consejo Agrario del Estado y del oficial federal del Registro Federal de Propiedad Agraria del Distrito de Sonora. La Junta Agraria Estatal reconoció mi propia herencia legal y natural de las 24 hectáreas de pastura del casco como bisnieta de récord del titular original, Bernabé Ulloa Soltero, en cumplimiento de la lengua del párrafo final de la escritura federal original, a sus herederos legales en perpetuidad, y en presencia oficial de los 7 miembros del Consejo Agrario del Estado, a las 11:43 de la mañana del segundo viernes de abril. La Junta Agraria Estatal recordó la herencia de las 24 hectáreas a mi nombre y al nombre de mi hijo Mateo Ulloa Soltero, por la herencia ejidal de los 6 años en el Registro Federal de Propiedad Agraria del Distrito de Sonora a las 11:58 de la mañana del mismo viernes. Las 24 hectáreas, por la decisión simultánea del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia del Ejido y de la Junta Agraria Estatal, en la misma sesión del segundo viernes de abril, quedaron formalmente reincorporadas al Ejido del Pueblo del Valle bajo la titularidad familiar Ulloa Soltero, con un acuerdo limpio firmado por el comisariado y por mí, en la presencia oficial de la Junta Agraria, a las 12:14 de la tarde del mismo viernes, por el cual yo conservaba la titularidad familiar de las 24 hectáreas en el registro federal, y el ejido conservaba el uso productivo común de las mismas en el patrón ejidal del Pueblo del Valle Bajo, sobre la condición de un ingreso anual familiar a mi nombre del 4% del Producto Bruto del pastoreo de las 24 hectáreas a partir del primer ciclo productivo siguiente. Quiero dejar dicho aquí, claramente, lo que pasó al regresar al Pueblo del Valle bajo el segundo viernes de abril por la tarde. Salí del salón principal de la Junta Agraria Estatal de Sonora a las 12:22 de la tarde, con la copia certificada de la decisión de la Junta Agraria, en Clean Small, Careful Patient, Quiet Hand Stamped, Sonora State Record, Black Ink en la mano derecha, con la copia certificada del acuerdo limpio del comisariado ejidal en la mano izquierda, con el escapulario verde oliva de mi tatarabuela alrededor del cuello bajo mi propio escapulario verde oliva idéntico, y con el cuaderno de cuentas del mayordomo del casco en la pequeña pañoleta de algodón crudo en mi rebozo color pardo tierra. La abuela del pueblo, doña Florencia Vines Soltero, y el comisariado ejidal don Tobías Pendergrass Vance, y yo cruzamos la plaza central de la ciudad capital del estado al sol claro y dorado de la tarde de abril hacia la pequeña fonda del valle bajo donde habíamos estacionado la pequeña camioneta blanca del comisariado ejidal a las 5:30 de la mañana del mismo viernes. Comimos un pequeño plato de carne asada y frijoles refritos y arroz blanco con tortillas hechas a mano en la pequeña fonda del valle bajo a las 2 de la tarde. Manejamos las 4:20 de regreso al Pueblo del Valle bajo entre las 3:20 de la tarde y las 7:40 de la tarde. Llegamos al portón del Pueblo del Valle bajo a las 7:50. Llegamos a la pequeña casa de adobe de la abuela del pueblo a las 7:54. Llegamos a la pequeña casa de adobe de mi madre a las 8 en punto. Mateo había estado con mi madre todo el día. Mi madre nos abrió la puerta de la pequeña casa de adobe en su delantal limpio de manta cruda blanca, con su pequeña cuchara de palo en la mano derecha, y vio en mi cara y en la cara de la abuela del pueblo y en la cara del comisariado ejidal lo que había pasado en la Junta Agraria Estatal a las 11:43 de la mañana del mismo viernes, y se sentó en su pequeña silla de mezquite
junto al fogón de leña encendido, y no dijo una palabra durante un largo cuarto de hora. Mateo se acercó a mí, se subió a mi regazo en la otra silla de mezquite del fogón y puso su pequeña cabeza sobre mi hombro derecho. Yo le pasé el escapulario verde oliva de mi tatarabuela por encima de la cabeza y se lo dejé colgando del cuello, junto a su propio escapulario verde oliva, idéntico, que había llevado desde su primera comunión del año pasado. Mateo cerró los dedos de su pequeña mano derecha sobre el escapulario de mi tatarabuela y no lo soltó durante un largo cuarto de hora. Mi madre se levantó al final del cuarto de hora cuidadoso. Sirvió un pequeño plato de pozole rojo de carne de cerdo a la abuela del pueblo y al comisariado, ejidal, y a mí y a Mateo. Comimos en silencio durante una hora y cuarto. La abuela del pueblo y el comisariado, ejidal, se despidieron a las 9:20 de la noche. Mi madre y Mateo y yo dormimos esa noche en la pequeña casa de adobe de mi madre. La mañana siguiente, sábado, fui sola al casco al amanecer y abrí la puerta del establo abandonado del casco a las 6:15 de la mañana y crucé el establo hasta la pesebrera del muro norte, donde Sereno estaba parado tranquilamente en el carril central, y le pasé la mano abierta por el cuello durante un largo cuarto de hora cuidadoso, y le dije, en mi pequeña voz baja y firme de partera y curandera del pueblo, que el establo era nuestro y que él era mío, y que yo le iba a comprar al comisariado ejidal por un peso simbólico el lunes siguiente. Yo compré el viejo caballo bayo del establo por un peso simbólico al comisariado ejidal el segundo lunes de abril, en una pequeña hoja de papel pautado de cuaderno de oficio, escrita en mano propia, sellada con el sello de tinta morada del comisariado, firmada por don Tobías Pendergrass Vance al pie. Al puno yo le di al viejo caballo bayo el nombre que mi tatarabuelo había escrito en la última página del libro de cuentas del mayordomo del casco. Sereno, porque la última anotación del libro de cuentas del 10 de agosto de 1910 había sido sobre el viejo caballo de monta de mi tatarabuelo, un bayo nacido en 1904, en el corral mayor del casco, que mi tatarabuelo había llamado Sereno, y porque el viejo caballo bayo del establo que vivía solo en el casco desde hacía 11 años era, por el cálculo cuidadoso de la abuela del pueblo y mío, en el patio del casco, la mañana del domingo del nicho, el último potro vivo de la línea de monta de mi tatarabuelo, descendiente directo en 4 generaciones del bayo original Sereno de 1904, el primer ciclo productivo del pastoreo de las 24 hectáreas de pastura del casco bajo el patrón ejidal del pueblo del Valle Bajo, comenzó el primer lunes de mayo del año del nicho a las 6 de la mañana, con un rebaño común del ejido de 53 cabras y 28 ovejas y 14 caballos del rebaño de monta del ejido, subiendo al potrero alto del casco por la primera vez en 116 años, conducido por 2 pastores ejidales, don Bran Soltero Pendergrass, de 58 años, y don Lalo Marchand Aldrich, de 46 años, más Mateo, en su pequeño sombrero de palma de ala mediana, y yo en mi rebozo color pardo tierra, y mi trenza gruesa caída sobre el hombro derecho. El rebaño común conoció la pastura del casco en las primeras 2 horas y 20 minutos de la primera mañana cuidadosa de pastoreo. Sereno conoció el potrero alto del casco bajo mi propia silla de montar de cuero curtido, a mano de los años 50 de la abuela del pueblo, en las primeras 2 horas y 20 minutos de la misma primera mañana. El primer ciclo productivo cerró al fin del primer mes del primer ciclo, el primer lunes de junio, con un producto bruto cuidadoso de 46 kilos de leche de cabra y de oveja, 12 kilos de queso fresco, 8 kilos de carne de borrego y 32 kilos de lana cruda esquilada.
El 4% del Producto Bruto del primer mes del primer ciclo productivo a mi nombre familiar de la titularidad federal de propiedad agraria de las 24 hectáreas, al precio cuidadoso de mercado del Valle Bajo del primer mes del primer ciclo, fue de 492 pesos exactos, en Clean, Small, Careful, Patient, Quiet pesos federales mexicanos, depositados en mi cuenta del crédito Ejidal del Pueblo del Valle bajo el primer Friday de junio. Yo monté a Sereno por primera vez la mañana del primer sábado de mayo en el potrero alto del casco, con Mateo en la silla de montar de cuero curtido, a mano, que la abuela del pueblo me regaló del baúl de vaquería de su propio difunto esposo, de los años 50. Sereno caminó al paso lento del viejo caballo de monta, sin alarma. Sereno caminó al trote lento del viejo caballo de monta, sin alarma. Sereno paró en seco en el centro del potrero alto, cuando yo le pedí parar en seco, con un pequeño cambio del peso del cuerpo. En el patrón cuidadoso del viejo caballo de monta del mayordomo del casco, que mi tatarabuelo había enseñado a su línea de monta a través de 4 generaciones de bayos del casco. Yo bajé del caballo. Yo me arrodillé en el centro del potrero alto. Yo apoyé las 2 manos en la tierra del potrero. Yo dejé pasar un cuarto de hora cuidadoso, en silencio. Quiero dejar dicho aquí, claramente, lo que pasó en el verano siguiente al segundo viernes de abril, cuando don Hartwell Marchand Pendergrass, el viejo albañil del pueblo del Valle Bajo, 69 años, albañil del pueblo desde 1981, y la abuela del pueblo doña Florencia Vain Soltero, y mi madre y yo, y Mateo, restauramos el establo del casco entre el tercer lunes de abril y el último viernes de septiembre, en 5 meses y 14 días de trabajo cuidadoso y cotidiano de 6 horas cada clear día. Don Hartwell Marchand Pendergrass dirigió el trabajo. Reparamos los muros de adobe de 3 pies de espesor con un mortero limpio de adobe y cal nuevo en la primera quincena de mayo. Don Hartwell Marchand Pendergrass me enseñó la mezcla cuidadosa de la cal viva del horno de cal del Valle Bajo con el adobe tradicional mexicano del banco de adobe del rancho del Valle Bajo, en una proporción cuidadosa de un saco de cal por 6 sacos de adobe por 2 cubos de agua de la fuente del pueblo. Su sobrino, el carpintero, Leoncio Marchand Vain, 43 años, carpintero del pueblo desde el verano del 2009, restauró el techo de viguería gruesa de mezquite y las tejas de barro descoloridas con un techado limpio nuevo en la segunda quincena de mayo y la primera semana de junio. Reemplazó 4 vigas viejas de mezquite por 4 vigas nuevas de mezquite, cortadas del mezquital alto del rancho del Valle Bajo en el último viernes de abril, y dejó las restantes 8 vigas originales de 1908 en su lugar. Reemplazó 32 tejas rotas de barro descolorido por 32 tejas nuevas de barro, hechas en el horno de tejas del pueblo del Valle Bajo en la última semana de mayo. Dividimos el establo en 4 habitaciones a lo largo del mes de junio. La pesebrera larga de mezquite recio del muro norte la mantuvimos en su lugar como pesebrera de sereno, con 3 carriles libres y 3 carriles cerrados, con pequeños tabiques limpios de adobe nuevo. El pesebre largo del muro sur lo conservamos como gabinete de cocina de la sala cocina principal. La rueca del molino harinero. Espera, el molino harinero no estaba en este establo. Estaba en la cocina del casco, que yo no compré en este trimestre y que era propiedad del ejido común. Dividimos el establo en una sala cocina principal de 6 por 8 metros en la mitad sur del establo, 2 pequeños dormitorios de 3 por 4 metros cada uno en la mitad norte del establo a la izquierda y la derecha de la pesebrera de sereno,
y un pequeño cuarto de partería de 2 por 3 metros en la esquina noreste del establo, separado de la pesebrera de sereno por un pequeño tabique limpio de adobe nuevo. Don Demetrio Soltero Marchant, el viejo plomero del Valle Bajo, 71 años, plomero del pueblo desde 1984, reactivó la tubería de barro cocido del manantial del patio interior del casco al pequeño bebedero de cantera labrada del muro este del establo en la primera semana de julio. La tubería había estado seca desde el 11 de agosto de 1910. Don Demetrio limpió el sedimento y los nidos de avispa de los 116 años de soledad de la tubería con una pequeña varilla cuidadosa de cobre, en 6 horas cuidadosas de trabajo cotidiano del primer lunes de julio. La tubería empezó a correr Clean Cold Spring Water al pequeño bebedero del muro este del establo a las 11 en punto de la mañana del primer martes de julio, 116 años, 10 meses y 21 días después de su última corrida. Mateo y yo bebimos un pequeño jarro cada uno del primer agua de la tubería al mediodía del mismo primer martes de julio, en el patio interior del casco al sol claro y dorado de la mañana de verano. La pequeña sala de partería en la esquina noreste del establo la equipamos con una pequeña mesa hand-built de partera y curandera de madera de mezquite recio, una pequeña silla de partera de madera de mezquite recio, un pequeño armario hand-built de hierbas de la sierra y de medicamentos de partera, una pequeña cama de partos hand-built de madera de mezquite recio, con una pequeña carpa hand-built de manta cruda blanca, con una pequeña cortina hand-built de algodón teñido azul índigo natural. La pequeña sala cocina principal la equipamos con un pequeño fogón hand-built de adobe y cal, con 3 bocas de cocina y una boca de horno de pan. Una pequeña mesa hand-built de cocina de madera de mezquite recio. Una pequeña silla hand-built de cocina de madera de mezquite recio. Un pequeño aparador hand-built de cocina de madera de mezquite recio. Las 2 pequeñas habitaciones de dormitorio las equipamos cada una con una pequeña cama hand-built de madera de mezquite recio y un pequeño armario hand-built de madera de mezquite recio. Atendí mi primer parto en la pequeña sala de partería del establo, restaurado al mediodía del último martes de septiembre, el primer parto del establo restaurado, atendido en Clean, Small, Careful, Patient, Quiet, condiciones de partería y curandera tradicional, una Clean, Small, Careful, Patient, Quiet, hija sana del pueblo del Valle Bajo, primera hija de la pareja Soltero Marchant del rancho del Valle Bajo. Peso cuidadoso al nacer de 3.204 gramos. Parto natural sin complicaciones de 4 horas y 10 minutos. Registrado en mi cuaderno nuevo de partera y curandera del pueblo en Clean Small, Careful Patient Quiet. Caligrafía cuidadosa femenina sobre tinta marrón roja, del mismo color que mi tatarabuela usó en su grimorio herbolario manuscrito de 1898. Mateo y yo hemos vivido en el establo abandonado del casco de la hacienda, restaurado por la abuela del pueblo, y por mí, y por el viejo albañil del pueblo Don Hartwell Marchand Pendergrass, durante el verano siguiente al segundo viernes de abril, durante los 9 años que han pasado desde el segundo viernes de abril del año del nicho. Hemos restaurado los muros de adobe de 3 pies de espesor, con un mortero limpio de adobe y cal nuevo. Hemos restaurado el techo de viguería gruesa de mezquite y las tejas de barro descoloridas, con un techado limpio nuevo. Hemos dividido el establo en 4 habitaciones, una sala-cocina principal, 2 pequeños dormitorios y un pequeño cuarto de partería, manteniendo la pesebrera larga de mezquite recio del muro norte como pesebrera de sereno,
y manteniendo el pequeño bebedero de cantera labrada del muro este, alimentado por la tubería de barro cocido del manantial del patio. Hemos sellado el nicho del baúl con un mortero limpio de adobe y cal nuevo, y hemos vuelto a colocar la piedra labrada, de cantera color gris rosado, en su lugar exacto detrás de la pesebrera. La escritura federal original de propiedad agraria de 1908 está guardada en una pequeña caja de mezquite cerrada con cerradura sencilla de fierro en la repisa de la sala cocina principal del establo restaurado. El libro de cuentas del mayordomo del casco está guardado en la misma caja. La fotografía sepia de mi tatarabuelo Bernabé Ulloa Soltero está colgada en la pared de la sala cocina principal en un pequeño marco de mezquite labrado a mano. Sereno vive aún en la pesebrera del establo restaurado al pie del muro norte a la edad de 31 años. Camina al paso lento del viejo caballo de monta cada mañana al potrero alto del casco. Mateo lo monta los sábados al potrero alto del casco a la edad de 15 años. Yo soy partera y curandera del pueblo del Valle, bajo a la edad de 35 años. He atendido en la pequeña sala de partería del establo restaurado un total de 111 partos en los 9 años, ninguno de los cuales se ha perdido, todos registrados en el cuaderno nuevo de partera y curandera del pueblo, que la abuela del pueblo me regaló al final del primer trimestre del primer año, en la misma caligrafía cuidadosa que mi tatarabuelo usó en su libro de cuentas, en tinta marrón roja del mismo color. La abuela del pueblo, doña Florencia Vain Soltero, murió de un sereno paro cardíaco a los 87 años en su pequeña casa de adobe del pueblo del Valle Bajo, en mi mano y en la mano de mi madre, el segundo lunes de mayo del año pasado. Mi madre vive aún a los 56 años en su pequeña casa de adobe del pueblo del Valle Bajo, a media legua del establo del casco. El comisariado ejidal, don Tobías Pendergrass Vance, se retiró del cargo el último viernes del año pasado y vive aún en su pequeña casa de adobe de la cabecera municipal a los 73 años. Yo voy a tomar una taza de café con él el segundo martes de cada mes en el patio de adobe de la oficina del comisariado en la cabecera municipal. No hablamos del establo. Hablamos del pastoreo de las 24 hectáreas y del primer ciclo productivo, y del segundo, y del tercero, y del cuarto, y del quinto, y del sexto, y del séptimo, y del octavo, y del noveno. Lo demás lo he construido con mis propias manos. Lo demás lo he construido sobre el establo, sobre Sereno, sobre el baúl, sobre la escritura federal original, sobre la sola frase de mi abuela, en el patio de adobe de su pequeña casa de adobe en la Sierra Alta, en el verano de mis 9 años. La sola frase es entre las dos.